Bueno muchachos, les presento el nuevo lanzamiento de TVS, la nueva Apache RTR310, donde la marca colocó toda la carne en el asador con esta nueva motocicleta, incorporando control de crucero, modos de manejo, barras invertidas ajustables, entre otros detalles que se los mencionaré más adelante. Esta nueva Street Fighter entra a competir a su homóloga, la BMW G310R, la Kiwai K300N, la Sontes 350R, la MT-03 de Yamaha, la Honda CB300R, y algunos medios en la India la colocan a competir contra la KTM Duke 390 y la Dominar 400. Esta nueva Apache RTR310 deslumbra por su imponente diseño bastante agresivo y robusto gracias al tamaño y forma afilada de sus aletas laterales, además de las cubiertas que rodean su radiador para no dejarlo tan expuesto, y una quilla la cual no podía faltar, que es muy característico en la familia RTR. Y como es sabido, TVS y BMW tienen una alianza para el desarrollo de productos, y este diseño del Apache RTR310 buscó diferenciarse de la G310R de BMW. Era obvio esperar un asiento dividido de doble nivel para darle ese toque deportivo, y por lo general este tipo de asientos suelen ser incómodos para el pasajero, esperemos a ver, pero se agradece ese importante detalle que le hayan colocado asas de sujeción, o conocido popularmente como agarraderas, algo de lo que carece motos como la MT-03 y la KTM Duke 390. La iluminación de la nueva Apache RTR310 es totalmente en LED, no se podría esperar menos, con un faro pronunciado con un diseño afilado, dando una apariencia muy imponente, y se resalta la ubicación de las direccionales traseras, al estar incorporadas en el guardabarros que rodea a la llanta y que también cumple la función de portaplaca. En su parte de ciclo monta un chasis multitubular, adelante suspendida por horquillas invertidas de la marca KYB, ajustables en compresión y rebote, con barras de color dorado, y en la parte de atrás una monosuspensión ajustable también de la marca KYB. Las llantas son radiales sin cámara, montadas en rines de 17 pulgadas, adelante 110 de ancho, perfil 70, y atrás 150 de ancho, perfil 60. En los frenos tenemos ABS doble canal, adelante disco de 300 milímetros con pinza de 4 pistones de anclaje radial, y en la parte posterior disco de 240 milímetros de un solo pistón. En lo que no ha podido mejorar TVS es con el diseño y tamaño del exhausto en sus motos. Le deberían de aprender a KTM para que no quede tan visible y así darle un aspecto más limpio a la motocicleta, pero lo más fácil y económico era tomar el que tiene la Apache RR310. En su panel de instrumentos de la nueva Apache RTR310 optaron por una pantalla TFT de 5 pulgadas en forma horizontal y no vertical como el de la RR310. Este tablero, que cuenta con varios colores, varias funciones, cuenta con toda la información necesaria como indicador de marcha, nivel de combustible, revoluciones por minuto, hora, testigos de funcionamiento de todo lo que tiene esta motocicleta, y no puede faltar su conectividad con su tecnología Smart S Connect, que incluye asistencia a navegación, análisis y planificación de viajes, acceso a llamadas, entre otras funciones. La posición de manejo de esta motocicleta se ve más cómoda que su hermana carenada, ofreciendo mayor agilidad y maniobrabilidad. Peso en vacío de esta motocicleta: 169 kilos, altura del asiento 800 milímetros, capacidad de combustible 11 litros, unos 2.9 galones. En su motor tenemos una cilindrada de 312.12 centímetros cúbicos, un solo cilindro, 4 válvulas, doble árbol de levas en cabeza, enfriado por líquido, alimentado por inyección electrónica, en relación de compresión de 12.17 a 1, lo que necesitaría gasolina extra, caja de 6 velocidades, generando 35.1 caballos de potencia a 9.700 revoluciones, y un par motor de 28.7 Nm a 6.650 RPM. La velocidad máxima declarada por la marca es de 150 km por hora, pero esa moto se quedará un poco más. Su 0 a 60 es de 2.81 segundos, de 0 a 100 en 7.19 segundos.
En cuanto a sus números de potencia y torque, es un poco más que la deportiva 310. Entre sus tecnologías y detalles encontramos varias cosas: levas del embrague y freno ajustables, embrague antirrebote, quick shifter bidireccional, IMU de 6 ejes que permite el control de crucero en curvas, control de tracción, ABS en curvas, control de despegue en la rueda delantera, sistema de control de presión de las llantas, 5 modos de manejo, cuenta con asientos con control de clima que brindan enfriamiento y calefacción instantáneo a 15 grados centígrados en solo 3 minutos. Y además cuenta con el control acelerador electrónico. Ahora bien, será esperar que más adelante TVS lance una versión Adventure como lo tiene su socio BMW con la G310 GS. Su llegada a territorio latinoamericano no se podría esperar para este año, posiblemente para el año 2024, y ojalá esta nueva Apache RTR310 tenga mejor recepción que la Apache RR310, que sería la carenada. Además, muchas personas esperan con ansias una moto doble propósito por parte de TVS, bien sea una 160 o 200, aprovechando los motores ya conocidos en las Apaches 4 válvulas. Esta nueva Apache con este diseño naked es más llamativo para el público latino, trae mucha tecnología y el aspecto que lo define en últimas por lo general es su precio. El precio va a depender de las variantes, el kit que se le quiera agregar, que tenga suspensión ajustable, sistema de monitoreo de la presión de las llantas, asiento de control climático, entre otras cosas. La nueva motocicleta Apache RTR310 está disponible en 3 variantes. La Black, que sería la negra sin quick shifter, con un precio de 243.000 rupias, y esta misma motocicleta de color negra con quick shifter con un precio de 258.000 rupias y de color amarillo 264.000 rupias. Si tomamos la versión de color negro con quick shifter, es un 12.5% mayor a la Dominar 400 Touring de la India, y si ese porcentaje lo pasamos a mi país sería unos 20.500.000 pesos colombianos, unos $5.010, pero ese precio seguramente sería mayor cuando llegue debido a los costos de importación, ya que los aranceles van a depender si la moto es ensamblada o es traída completa en guacales. Lo más obvio es que la traigan en guacales, que sería más fácil que montar una línea de producción. En todo caso el tiempo lo dirá, y además falta agregar las ganancias o utilidades para la empresa que vaya a distribuir la motocicleta. Con todo esto y la tecnología que incorpora, yo le coloco un precio estimado de 25 millones de pesos colombianos, unos $6.107, y dependiendo si la traen con todo su equipamiento. En mi opinión, sería bueno que TVS sacara una moto 250 tipo Naked o Sport Touring con un precio más accesible, de pronto no con tanta tecnología, algo como ha hecho la marca Bajaj con su Dominar 250. Pero con este lanzamiento de la nueva Apache RTR310 nos damos cuenta que TVS por ahora no está interesada en la fabricación de una moto 250, sino más bien en agregar más detalles a sus motos insignias como lo son la Apache 160 4 válvulas y la Apache 200. ¿Ustedes qué esperan de TVS, amigos? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios, así como lo que piensan de esta nueva Apache RTR310, si les gustó o no. No olviden dejar su like y compartir este contenido. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.